¿Qué tal? Hoy 31 de octubre del 2021, me gustaría platicar sobre pues lo que se celebra hoy, 31 de octubre y 1 de noviembre, porque se habla mucho de estas festividades del Halloween y del Día de Muertos y qué es lo mexicano y qué es lo católico y qué es lo original, etcétera. Y pues les diría que la fiesta de Todos los Santos o el Día de Todos los Santos y el Halloween es lo mismo. El Papa Bonifacio IV en el siglo VIII instituyó el Halloween, fiesta católica, ¿sí? Que pues quiere decir All Hallows Eve, o sea, la fiesta, la víspera de la fiesta de Todos los Santos, ¿sí? ¿Y qué se celebra en esa fiesta católica? Pues que las almas que estaban en el purgatorio ya se fueron al cielo. Y está basada en la advocación de un templo que estaba en Roma, el antiguo Panteón Romano, que era pues un templo muy importante en la religión romana. En el siglo VII se convirtió en iglesia católica. Y la vocación de esa iglesia era a Santa María Virgen y todos los mártires de la iglesia que habían muerto en tiempos de Roma cuando los perseguían y los llevaban al Coliseo, etcétera. Entonces, ahí hablaron de todos los santos, porque algunos de esos mártires fueron canonizados y reconocidos oficialmente como santos, pero muchos otros pues quedaron en el anonimato. Entonces dijeron todos los santos. ¿Por qué? Porque cualquiera que murió difundiendo y defendiendo su fe, se iba a ser un santo, según el Papa Bonifacio IV en aquel entonces. Entonces, quedó instituida esta fiesta de todos los santos en toda Europa medieval, ¿sí? Coincidió la fecha pues con una fiesta que tribus germánicas, tribus celtas, que en ese tiempo todavía eran paganas y que las estaban convirtiendo al cristianismo, hacían su fiesta pues también de los muertos, ¿sí? Y la hacían en esta fecha porque es exactamente medio camino en el calendario entre el solsticio de invierno y el equinoccio de otoño. Es cuando en Europa las noches empiezan a ser más largas, empieza a ser más frío, se acabó el ciclo de las cosechas, y pues a manera de sustituir la fiesta pagana, se instituyó esta fiesta. Y bueno, dicen, entonces el Halloween lo puso el Papa Bonifacio IV, sí, se llama la fiesta de todos los santos, ¿sí? O el día de todos los santos. Y ¿por qué Halloween? Y luego que decimos que viene de Estados Unidos, etcétera. Bueno, porque en el mundo anglosajón, en las Islas Británicas, decían All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Y la gente del norte, los escoceses, los irlandeses, que fueron los que luego se mantuvieron católicos, porque el resto de las Islas Británicas, o la población inglesa especialmente, se hizo anglicana después en el siglo XVI. Los escoceses, algunos escoceses y los irlandeses en su totalidad permanecieron católicos. Y ellos hablaban galeico, no hablaban inglés. Entonces, en el galeico, o hablando inglés con acento galeico, All Hallows Eve se redujo a decir Halloween, ¿sí? Y fueron los católicos irlandeses, escoceses, los que llevaron el Halloween a Estados Unidos, porque las 13 colonias de Nueva Inglaterra, cada una de las 13 colonias era para gente de diferentes religiones y permitir la libertad religiosa. Maryland, donde está la ciudad de Baltimore,
era la colonia, de esas 13 colonias, era la colonia católica. Y ahí es donde se practicaba pues esta tradición del Halloween. Y igual en el sur, en las colonias del sur, donde llegaron escoceses, irlandeses a las montañas de Carolina del Norte, Carolina del Sur, de Georgia. Son los lugares donde realmente se celebraba el Halloween. Y para entender el Halloween, primero hay que entender dos cosas que pasaban en la época medieval. Hoy en día tenemos relojes que nos dicen en medio de la oscuridad de la noche y sin tener que ver el movimiento del sol o las estrellas, nos dicen cuándo es medianoche y entonces decimos, ah, mira, 11:59, pues es sábado o como hoy, ¿no? Hoy a las 23:59 va a ser domingo, 31 de octubre. Y a partir de las 0 horas va a empezar a ser 1 de noviembre. En la Edad Media, muchos pueblos decían que el día empezaba al amanecer, ¿sí? O sea, a las 0 horas no iba a empezar el 1 de noviembre, iba a empezar hasta que saliera el sol, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana de nuestro reloj, pero para ellos era la primera hora. ¿Por qué? Porque era la primera hora que había sol y empezaba el día. En otros lugares y otras culturas decían que el día se acababa cuando se metía el sol. Entonces, cuando se acababa el sol, entonces empezaba el siguiente día. Entonces, el atardecer, y eso es lo que significa víspera, o en inglés eve, ¿sí? Cuando se mete el sol y ya es de noche, estás en la víspera de que empiece el día, ¿sí? Entonces, por eso ellos hablan de, por ejemplo, Christmas Eve, pues la noche del 24 de diciembre, que estás esperando que sea la madrugada del 25 y que amanezca el 25, que es Navidad. Pues igual aquí, Hallows Eve, o sea, la víspera de todos los santos, significa que ya se metió el sol en la tarde del 31 de octubre y que es de noche, pero para ellos ya era el día siguiente, ya era 1 de noviembre. Lo que para nosotros hoy en día es la noche del 31 de octubre, para ellos es el día del 1 de noviembre, o bueno, la víspera de. Y entonces pasa toda la noche en las horas oscuras y amanece y ya es el día de todos los santos. Pero la víspera de todos los santos tenía una tradición sincrética que viene de las tradiciones celtas. En las tradiciones celtas, estamos hablando de años antes de Cristo, pues era cuando se levantaba la cosecha y la gente intercambiaba el fruto de su cosecha. El que había cosechado manzanas cambiaba con el de la granja de al lado que había cosechado duraznos, etc. Ya en la Edad Media y dentro de la cultura católica medieval, lo que se acostumbraba era hacer unos panecitos. Ahí a lo mejor está la raíz del pan de muertos que tenemos hoy en día en México. Se hacían unos panecitos o galletas y entonces la gente que tenía dinero, los recursos para tener harina de sobra, porque antes la gente vivía en mucha pobreza. Entonces la gente que podía hacía galletitas y panecitos. Y entonces la gente más pobre pasaba y tocaba de puerta en puerta y les iban dando galletitas. ¿A cambio de qué? A cambio de que, o sea, eso lo hacían durante la noche que hoy decimos 31, All Hallows Eve, Halloween. Vamos de puerta en puerta, tocamos, nos dan panecitos. ¿A cambio de qué? A cambio de que mañana en la mañana, que sea la misa de todos los santos, recemos para que las almas de la gente que nos dio panecitos, las almas de los difuntos, de la gente que nos dio panecitos, salgan del purgatorio y se vayan al cielo y gocen de estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ese es el sentido del Halloween, ese es el verdadero sentido del Halloween. Yo, como católico, me tocó estar en misa y escuchar al padre, no, Halloween no es, no, sí, Halloween es católico. Nada más que el Halloween que conocemos hoy en día, pues es el Halloween de Hollywood, de las películas de terror,
o el Halloween de los disfraces de brujas. Y ¿por qué? Porque en algún momento en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, empezaron a decir, es que los celtas tenían a los druidas y había unas brujas que vivían en el bosque. Y entonces el Halloween viene de los celtas. Pues no, no viene de los celtas. El salir de puerta en puerta a intercambiar cosas era lo que hacían los celtas. Se llamaba la fiesta del Samhain o del fin de la cosecha, ¿sí? Y luego hacían unas ofrendas a los muertos para, pues, hacer que las almas de los muertos los protegieran durante el invierno que estaba a punto de comenzar. El invierno en el norte de Europa era durísimo en esos tiempos, con la tecnología que tenían, o sea, sin calefacción, sin abrigo, como los que hay hoy en día. Pues vivían ahí en sus cabañas, con la leña que habían juntado, y mucha gente murió durante el invierno. Entonces, esa es la parte druida, y no tiene que ver con brujas y cosas así. Todo eso se lo pusieron en la época que estaba de moda el espiritismo, a finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, toda esa parte tenebrosa del Halloween viene de hace 120 años, 130 años para acá. Y sí, eso no tiene nada que ver con el sentido de la Iglesia Católica de celebrar a los difuntos que se fueron al purgatorio y que ya cumplieron su tiempo en el purgatorio y que se fueron al cielo, ¿sí? Ese es el verdadero sentido del Halloween. Este, pues los dulces o los panecitos que se daban eran a cambio de rezar por la salvación de las almas de los difuntos, y pues tiene un sentido totalmente católico y espiritual. Pero eso era en la Alta Edad Media, y como todas las tradiciones, pues con el tiempo van evolucionando. Mi compañero Alberto Márquez y yo grabamos un video muchísimo más extenso hablando del Día de Muertos. Vamos a empezar un nuevo canal de YouTube, eh, y aprovecho este video para invitarlos. Vamos a hacer un nuevo canal, vamos a tener un programa donde vamos a estar subiendo podcast continuos. Este canal se va a llamar Entre Historias y Mitos, y precisamente nos vamos a dedicar a estar platicando de diferentes temas sobre los cuales se hace polémica, y vamos a escarbarle su raíz histórica. Eh, por aquí en redes sociales les voy a poner los datos del nuevo canal. Mañana o pasado estaremos estrenando el primer capítulo sobre el Día de Muertos, donde se va a hablar de esta partecita del Halloween, pero vamos a hablar del Día de Muertos en la cultura indígena, cómo realmente era, y otras cuestiones interesantes, el Día de Muertos en la cultura romana, eh, y entender pues de dónde sale esa tradición que ahora tenemos en México. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.